La historia de la crucifixión de Jesús es, sin duda, uno de los eventos más narrados y reflexionados en la historia de la humanidad. Desde los textos bíblicos hasta las interpretaciones artísticas, este momento ha sido representado como el punto culminante del sacrificio divino por la redención de la humanidad. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si hay algo más que no se cuenta en las versiones tradicionales de este evento? ¿Podría haber un capítulo oculto, un misterio tan profundo y poderoso que solo una pequeña fracción del mundo lo conoce? Hoy te invitamos a adentrarte en una historia que ha permanecido en las sombras durante siglos. Una historia que conecta lo celestial con lo terrenal y que involucra a dos de los arcángeles más poderosos, Miguel y Uriel. El Gólgota, un escenario cargado de tensión. Imagina el Gólgota, el lugar conocido como la calavera. El aire está cargado de tensión, mezclándose con los gritos de los curiosos y el llanto ahogado de los seguidores de Jesús. Tres cruces se alzan contra un cielo que comienza a oscurecerse. En la cruz central cuelga Jesús de Nazaret, su cuerpo, destrozado por horas de tortura. Abajo, las madres aferran a sus hijos con fuerza, mientras algunos seguidores lloran en silencio. Otros observan con incredulidad, incapaces de comprender cómo aquel hombre que predicaba amor y esperanza ha llegado a este trágico final. Los soldados romanos caminan alrededor con rostros endurecidos. Para ellos, esta escena no es nada nuevo. La crucifixión es un castigo rutinario, diseñado para ser brutal y humillante. Es un espectáculo público que sirve como advertencia para todos aquellos que desafíen el poder del Imperio Romano. Sin embargo, algo diferente se siente en el aire este día. Hay una energía inexplicable, como si fuerzas invisibles estuvieran presentes, observando cada detalle. El momento crucial. La lanza del soldado A, medida que se acerca la noche, los soldados se preparan para acelerar la muerte de los crucificados, rompiéndoles las piernas, a una práctica conocida como crurifragium. Este acto macabro impide que las víctimas puedan levantarse para respirar, acelerando su asfixia. Sin embargo, cuando llegan a Jesús, algo cambia. Observan su cuerpo inmóvil y pronto se dan cuenta de que ya está muerto. En lugar de romperle las piernas, uno de los soldados toma una lanza y atraviesa su costado. De esa herida fluye un torrente de sangre y agua. Este momento aparentemente insignificante cumple profecías escritas siglos antes. Ninguno de sus huesos será quebrado. Salmo 34:20. Y mirarán al que traspasaron. Zacarías 12:10. Pero hay algo más profundo ocurriendo aquí, algo que no está registrado en los evangelios tradicionales. Un evento invisible, la intervención celestial, mientras los testigos humanos observan este acto final en la vida terrenal de Jesús. Algo extraordinario sucede en el plano espiritual. Según una antigua tradición preservada por la Iglesia Ortodoxa etíope, este momento marca la entrada en escena de dos figuras celestiales, los arcángeles Miguel y Uriel. Invisibles a los ojos humanos, estos seres divinos descienden al pie de la cruz con una misión sagrada. Uriel, cuyo nombre significa luz de Dios o fuego divino, aparece sosteniendo un cáliz luminoso en sus manos. Este cáliz no es un objeto ordinario. Es un recipiente celestial, creado específicamente para este momento crucial en la historia de la humanidad. Miguel, el guerrero celestial, conocido por liderar las huestes angelicales contra las fuerzas del mal, acompaña a Uriel en esta misión divina. La sangre sagrada, un vínculo eterno mientras la sangre fluye del costado herido de Jesús.
Uriel extiende sus alas con reverencia y recoge cuidadosamente esta sangre sagrada en su cáliz luminoso. Este acto invisible para los testigos terrenales tiene un significado profundo. No solo es un gesto simbólico del sacrificio divino, sino también el inicio de un plan celestial que conectará esta sangre con una tierra lejana, Etiopía. ¿Por qué Etiopía? Según esta tradición etíope, Dios había elegido esta nación africana para recibir una bendición especial desde tiempos inmemoriales. La recolección de la sangre sagrada marcó el comienzo de una conexión espiritual única entre el sacrificio de Cristo y el pueblo etíope, aquellos que serían algunos de los primeros en abrazar el cristianismo como su fe nacional. El misterio oculto relato plantea preguntas fascinantes. ¿Por qué esta historia ha sido preservada únicamente por la Iglesia Ortodoxa etíope? ¿Qué significado tiene para nuestra comprensión del sacrificio divino? Y lo más importante, ¿por qué fue necesario que dos arcángeles intervinieran directamente en este evento? La Biblia occidental menciona a Miguel y Gabriel como los principales mensajeros celestiales. Sin embargo, Uriel rara vez aparece en las escrituras canónicas. Su exclusión plantea interrogantes sobre qué secretos podrían haber sido considerados demasiado misteriosos o controvertidos para ser incluidos en los textos oficiales. Un llamado a explorar lo desconocido. Esta introducción no es solo una invitación a leer sobre un evento oculto. Es un llamado a reflexionar sobre las dimensiones invisibles del sacrificio divino y cómo éstas pueden influir en nuestra comprensión espiritual. A medida que profundizamos en esta historia oculta sobre Miguel y Uriel en las páginas siguientes, prepárate para descubrir cómo lo divino interactúa con lo humano en formas que trascienden nuestra comprensión terrenal. ¿Estás listo para explorar uno de los misterios más fascinantes jamás contados? Lo visible es solo una parte del cuadro. Lo invisible contiene verdades aún más profundas. Continuemos juntos este viaje hacia lo desconocido. El escenario del Calvario. El Gólgota, conocido como el lugar de la calavera, es el escenario donde se desarrolla uno de los momentos más trascendentales en la historia de la humanidad. Este lugar, ubicado a las afueras de Jerusalén, no es solo un sitio físico, es un símbolo de sacrificio, redención y misterio. Pero lo que ocurrió allí va mucho más allá de lo que los textos bíblicos tradicionales nos narran. Hoy nos adentramos en los detalles de este evento para explorar las dimensiones visibles e invisibles que marcaron este día. El ambiente en el Gólgota. Imagina el Gólgota en ese fatídico día. El sol, normalmente radiante en la región, parece opacado por una atmósfera pesada y oscura. Una multitud se ha reunido para presenciar la ejecución de 3 hombres. Entre ellos, Jesús de Nazaret ocupa el centro, colgado de una cruz que se alza como un testigo mudo del sufrimiento humano. Su cuerpo está destrozado tras horas de tortura, la piel desgarrada por los latigazos, su cabeza coronada con espinas que perforan su frente y su rostro cubierto de sangre seca. Los soldados romanos, acostumbrados a este tipo de ejecuciones, se mueven con indiferencia. Para ellos, esta es solo otra tarea en su lista diaria. Sin embargo, hay algo diferente en el aire. Aunque no pueden explicarlo, sienten una inquietud que no habían experimentado antes. Los murmullos entre la multitud se mezclan con risas burlonas y gritos de desdén hacia Jesús, quien había proclamado ser el Hijo de Dios. La crucifixión, un castigo brutal. La crucifixión no era solo un método de ejecución,
Era un espectáculo diseñado para humillar y aterrorizar. Los romanos lo habían perfeccionado como una herramienta para mantener el control sobre las masas. Las víctimas eran clavadas a cruces de madera y dejadas colgadas durante horas, achinos veces días, hasta que sucumbían al agotamiento, la asfixia o el shock. En el caso de Jesús, su sufrimiento fue particularmente intenso. Antes de ser clavado a la cruz, fue azotado brutalmente con un flagelo romano, a menudo equipado con fragmentos de metal o hueso para desgarrar la carne. Luego fue obligado a cargar su propia cruz por las calles empedradas hasta llegar al Gólgota. Cada paso era una lucha contra el dolor insoportable y el peso abrumador del madero. El momento culminante, la lanza del soldado. A medida que avanzaba la tarde, los soldados comenzaron a prepararse para acelerar las muertes de los crucificados. Según la práctica romana conocida como crurifragium, rompían las piernas de las víctimas para que no pudieran apoyarse y respirar, causando una muerte más rápida por asfixia. Sin embargo, cuando llegaron a Jesús, notaron algo inusual. Ya estaba muerto. Uno de los soldados decidió asegurarse atravesando su costado con una lanza. En ese instante, según relata el Evangelio de Juan 19:34, brotó sangre y agua del cuerpo inerte de Jesús. Este detalle aparentemente pequeño tiene un significado profundo tanto teológico como médico. La sangre y el agua simbolizan redención y purificación espiritual, mientras que desde una perspectiva médica moderna indican que Jesús había muerto por ruptura cardíaca, un corazón literalmente roto por el peso del sufrimiento. Un evento invisible, la intervención celestial. Mientras los ojos humanos estaban enfocados en el cuerpo herido de Jesús y en los actos brutales de los soldados romanos, algo extraordinario estaba ocurriendo en un plano invisible para los mortales. Según una antigua tradición etíope preservada por siglos dentro de la Iglesia Ortodoxa etíope, este momento marcó la llegada al Gólgota de dos poderosos arcángeles, Miguel y Uriel. Estos seres celestiales no estaban allí como meros observadores. Tenían una misión divina específica relacionada con la sangre derramada por Jesús. Uriel apareció sosteniendo un cáliz luminoso, un recipiente celestial creado especialmente para este momento crucial en la historia humana, mientras Miguel permanecía a su lado como protector y testigo. La recolección sagrada, cuando la lanza atravesó el costado de Jesús y comenzó a fluir sangre mezclada con agua, Uriel extendió sus alas majestuosas y recogió cuidadosamente esta sangre sagrada en su cáliz radiante. Este acto no solo fue simbólico, fue parte integral de un plan divino más grande que conectaría este sacrificio con un destino lejano: Etiopía. ¿Por qué Etiopía? Según esta tradición etíope, Dios había elegido esta tierra desde tiempos antiguos como un lugar especial para recibir su bendición divina. La sangre recogida por Uriel sería llevada a Etiopía para santificar su suelo y establecer un vínculo eterno entre esta nación africana y el sacrificio redentor de Cristo, el silencio antes del misterio. Mientras tanto, en el plano terrenal, los soldados continuaban con sus tareas rutinarias: dividir las vestiduras de Jesús entre ellos y preparar los cuerpos para ser bajados al final del día. La multitud comenzaba a dispersarse lentamente mientras caía la noche sobre Jerusalén. Nadie sospechaba que algo sobrenatural había ocurrido justo frente a sus ojos. Los evangelios registran estos eventos desde una perspectiva humana. Sin embargo, esta tradición etíope nos ofrece una visión completamente diferente. Una visión que revela cómo lo divino interactuó directamente con lo humano en ese momento crucial. Un acto
que trasciende lo humano. La recolección celestial realizada por Uriel no fue simplemente un acto simbólico, fue una declaración poderosa sobre el propósito eterno del sacrificio de Cristo. En ese instante, lo terrenal y lo celestial se encontraron en perfecta armonía. La sangre derramada no solo marcó el inicio del nuevo pacto entre Dios y la humanidad, también estableció una conexión directa entre Cristo y una tierra lejana que jugaría un papel crucial en la historia del cristianismo. Una invitación al misterio. Este relato plantea preguntas profundas. ¿Por qué esta historia ha sido preservada únicamente por la Iglesia Ortodoxa Etíope? ¿Qué significa realmente este acto celestial? Y lo más importante, ¿qué podemos aprender hoy sobre nuestra propia fe al explorar estas dimensiones ocultas? A medida que avanzamos hacia las siguientes páginas para profundizar en este misterio oculto y descubrir cómo Miguel y Uriel llevaron a cabo su misión divina hacia Etiopía, te invitamos a abrir tu mente y tu corazón a nuevas perspectivas espirituales. Lo visible es solo una parte del cuadro. Lo invisible contiene verdades aún más profundas. ¿Estás listo para continuar este viaje hacia lo desconocido? Lo mejor está aún por revelarse. La intervención celestial. En el plano terrenal, la crucifixión de Jesús parecía haber llegado a su trágico desenlace. Los soldados romanos, con rostros endurecidos, continuaban con sus tareas rutinarias: dividir las vestiduras de Jesús y preparar los cuerpos para ser bajados antes de que comenzara el sábado. La multitud, que momentos antes había estado agitada y llena de emociones contrastantes, comenzaba a dispersarse lentamente. Sin embargo, en el plano espiritual, algo extraordinario estaba ocurriendo, algo que los ojos humanos no podían percibir. Este momento no solo marcó un punto culminante en la historia de la humanidad, sino también en el plano celestial. Según una tradición preservada por la Iglesia Ortodoxa Etíope, dos de los arcángeles más poderosos del cielo, Miguel y Uriel, estaban presentes en el Gólgota con un propósito divino: la aparición de Uriel con el cáliz luminoso. Mientras la sangre y el agua fluían del costado herido de Jesús, Uriel descendió al pie de la cruz. Su presencia era imponente y majestuosa, aunque invisible para los testigos terrenales. En sus manos sostenía un cáliz luminoso, un recipiente celestial que brillaba con una luz divina. Este cáliz no era un objeto ordinario. Había sido creado específicamente para este momento crucial en la historia humana. Su diseño era perfecto, irradiando una energía que parecía contener el amor y la justicia de Dios. Uriel, cuyo nombre significa luz de Dios o fuego divino, es conocido en las tradiciones religiosas como un portador de sabiduría y revelación divina. Aunque su nombre rara vez aparece en las Biblias occidentales, su papel en esta tradición etíope es fundamental. En este momento crucial, Uriel no estaba allí como un mero espectador. Tenía una misión sagrada: recoger la sangre derramada del Salvador. El acto sagrado, recolección de la sangre, con una reverencia indescriptible, Uriel extendió sus alas resplandecientes hacia el cuerpo herido de Jesús. Cada movimiento parecía estar cargado de significado divino. Con cuidado infinito, comenzó a recoger la sangre sagrada que fluía del costado del Mesías en su cáliz luminoso. Este acto no era solo simbólico, era parte integral de un plan divino que conectaría esta sangre con un destino lejano: Etiopía. La sangre recogida por Uriel no era simplemente un líquido, representaba el sacrificio redentor de Cristo por toda la humanidad. Era la esencia misma del nuevo pacto entre Dios y su pueblo.
Este acto celestial marcó el inicio de una conexión espiritual única entre el sacrificio de Jesús y una tierra específica que había sido elegida desde tiempos antiguos para recibir esta bendición divina. Miguel, el protector celestial. Junto a Uriel estaba Miguel, el arcángel guerrero conocido por liderar las huestes celestiales contra las fuerzas del mal. Miguel permanecía firme como protector y testigo de este evento trascendental. Su presencia subrayaba la importancia de esta misión divina. Mientras Uriel realizaba su tarea sagrada, Miguel vigilaba atentamente, asegurándose de que nada interrumpiera este momento crucial. Miguel y Uriel formaban un equipo celestial perfecto, uno representando la fuerza y la protección divina, y el otro simbolizando la luz y la revelación. Juntos estaban llevando a cabo una misión que cambiaría para siempre la historia espiritual de una nación, la conexión con Etiopía. ¿Por qué Etiopía? Esta pregunta ha intrigado a teólogos e historiadores durante siglos. Según esta tradición etíope, Dios había elegido esta tierra desde tiempos inmemoriales como un lugar especial para recibir su bendición divina. Etiopía ya tenía una conexión única con Dios a través del Arca de la Alianza, que según las creencias etíopes se encuentra resguardada en Axum. Ahora, con este acto celestial en el Gólgota, esa conexión se profundizaría aún más. La sangre recogida por Uriel sería llevada a Etiopía para santificar su suelo y establecer un vínculo eterno entre esta nación africana y el sacrificio redentor de Cristo. Este acto no solo marcó a Etiopía como una tierra bendecida, también estableció su identidad como uno de los primeros bastiones del cristianismo en el mundo, un plan divino oculto. Este relato plantea preguntas fascinantes. ¿Por qué esta historia ha sido preservada únicamente por la Iglesia Ortodoxa etíope? ¿Qué significado tiene para nuestra comprensión del sacrificio divino? Y lo más importante, ¿por qué fue necesario que dos arcángeles intervinieran directamente en este evento? La Biblia occidental menciona a Miguel y Gabriel como los principales mensajeros celestiales. Sin embargo, Uriel rara vez aparece en las escrituras canónicas. Su exclusión plantea interrogantes sobre qué secretos podrían haber sido considerados demasiado misteriosos o controvertidos para ser incluidos en los textos oficiales. El simbolismo profundo. El acto de recoger la sangre sagrada tiene un simbolismo profundo tanto teológico como espiritual. En primer lugar, representa la idea de que nada del sacrificio de Cristo fue desperdiciado. Cada gota derramada tenía un propósito divino. En segundo lugar, subraya la conexión entre lo celestial y lo terrenal. Mientras los seres humanos observaban lo visible, la muerte física de Jesús, los ángeles estaban trabajando en lo invisible, la redención espiritual. Además, este acto nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe y nuestra relación con lo divino. ¿Cuántas veces nos enfocamos solo en lo visible mientras ignoramos las dimensiones espirituales más profundas? Una invitación al misterio. A medida que avanzamos hacia las siguientes páginas para explorar cómo Miguel y Uriel llevaron a cabo su misión divina hacia Etiopía y cómo este acto transformó a toda una nación, te invitamos a abrir tu mente y tu corazón a nuevas perspectivas espirituales. Lo visible es solo una parte del cuadro. Lo invisible contiene verdades aún más profundas. La misión divina, la intervención celestial en el Gólgota, no fue un acto aislado ni carente de propósito. Desde el momento en que Uriel recogió la sangre sagrada de Cristo en su cáliz luminoso, se puso en marcha un plan divino que conectaría el sacrificio del Salvador con una tierra lejana, Etiopía. Este acto trascendental
no solo marcó el inicio de una conexión espiritual única entre Cristo y esta nación africana, sino que también subrayó la importancia de Etiopía dentro del plan redentor de Dios. En esta página exploraremos cómo los arcángeles Miguel y Uriel llevaron a cabo su misión divina, viajando desde Jerusalén hasta Etiopía, y cómo este evento transformó para siempre la historia espiritual de esa tierra. El viaje celestial, de Jerusalén a Etiopía. La tradición etíope describe este momento como un evento profundamente significativo, tanto en el plano espiritual como en el terrenal. Después de recoger la sangre sagrada del costado de Jesús, los arcángeles Miguel y Uriel recibieron instrucciones divinas. Debían llevar este cáliz luminoso a Etiopía, una tierra que había sido elegida desde tiempos antiguos para recibir esta bendición especial. Imagina la escena. Dos seres celestiales, radiantes y majestuosos, extendiendo sus alas contra el cielo oscurecido del Gólgota. Mientras los soldados romanos continuaban con sus tareas rutinarias y los seguidores de Jesús lloraban su pérdida, estos dos poderosos arcángeles emprendieron un viaje extraordinario. Con el cáliz luminoso firmemente sostenido por Uriel, ambos comenzaron a volar hacia el sur, dejando atrás Jerusalén y cruzando vastas extensiones de desierto y montañas. El viaje no fue aleatorio ni improvisado. Cada paso estaba guiado por un propósito divino. A medida que avanzaban hacia Etiopía, los arcángeles trazaban un camino sagrado, marcando con su presencia lugares que más tarde se convertirían en sitios espirituales clave. Según la tradición etíope, cada gota de sangre que tocaba la tierra durante este viaje santificaba el suelo, preparando el terreno para lo que sería una de las primeras naciones cristianas del mundo. La conexión divina con Etiopía. ¿Por qué Etiopía? Esta pregunta ha intrigado a teólogos e historiadores durante siglos. Para entenderlo, es importante considerar la rica historia espiritual de esta nación. Desde tiempos antiguos, Etiopía había sido vista como una tierra especial en los planes divinos. En las Escrituras encontramos referencias a Etiopía como una tierra bendecida por Dios. Por ejemplo, en el Salmo 68:31 se dice: «Príncipes vendrán de Egipto, Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios». Este versículo ha sido interpretado como una profecía del papel especial que jugaría Etiopía en la historia del cristianismo. Además, según la tradición etíope, el Arca de la Alianza, el símbolo más sagrado del pacto entre Dios e Israel, ha estado resguardada en Aksum durante siglos. Esto refuerza la idea de que Etiopía había sido elegida desde tiempos antiguos para ser una tierra bendecida y protegida por Dios. La llegada de la sangre sagrada de Cristo a esta tierra no fue un accidente, fue la culminación de un plan divino que había estado en marcha durante generaciones. Este acto celestial estableció un vínculo eterno entre el sacrificio redentor de Cristo y el pueblo etíope. El significado espiritual del cáliz luminoso. El cáliz luminoso que Uriel llevó a Etiopía no era simplemente un recipiente, era un símbolo poderoso del sacrificio y la redención divina. Según la tradición etíope, este cáliz contenía no solo la sangre física de Cristo, sino también su esencia espiritual. Representaba el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, aquel pacto sellado con la sangre del Salvador. Este cáliz se convirtió en un símbolo central en la teología etíope. En las prácticas litúrgicas de la Iglesia Ortodoxa etíope, especialmente durante la Santa Comunión, Kesai, se recuerda este acto celestial como un momento clave en la historia espiritual de la nación. Para los creyentes etíopes, participar en la comunión no es solo un acto simbólico,
es una forma de conectarse directamente con el sacrificio redentor de Cristo, la santificación del suelo etíope. A medida que Miguel y Uriel volaban sobre las tierras altas de Etiopía, comenzaron a cumplir con otra parte crucial de su misión divina: santificar el suelo etíope con la sangre sagrada contenida en el cáliz luminoso. Según esta tradición, los arcángeles rociaron estratégicamente gotas de sangre sobre diferentes regiones del país, marcando lugares específicos que más tarde se convertirían en sitios sagrados para el cristianismo etíope. Cada gota que tocaba el suelo transformaba ese lugar en Tierra Santa. Estos sitios se convirtieron en puntos focales para la construcción de iglesias y monasterios que aún hoy son venerados por los fieles. Entre ellos se encuentran lugares como Aksum, Lalibela y Debre Damo, sitios que han resistido siglos como testigos eternos del vínculo especial entre Etiopía y Cristo, la misión cumplida, una nación transformada. La llegada del cristianismo a Etiopía no fue obra del azar ni resultado exclusivo de esfuerzos misioneros posteriores. Fue parte integral del plan divino iniciado en el Gólgota. Según esta tradición etíope, mientras los soldados romanos jugaban a los dados por las vestiduras de Jesús al pie de la cruz, Miguel y Uriel ya estaban marcando a Etiopía como una tierra elegida. Esta conexión directa con el sacrificio redentor dio frutos notables. En el siglo IV d.C., bajo el reinado del rey Esana, Etiopía se convirtió oficialmente en uno de los primeros países del mundo en adoptar el cristianismo como religión estatal. Este evento marcó un hito histórico y espiritual que definió la identidad nacional etíope durante casi 2 milenios. Una reflexión sobre lo invisible. La historia del viaje celestial de Miguel y Uriel nos invita a reflexionar sobre las dimensiones invisibles del plan divino. Mientras los eventos visibles ocurrían en Jerusalén, la crucifixión, el dolor humano y las reacciones terrenales, un acto invisible pero igualmente poderoso estaba ocurriendo detrás del velo espiritual. Este relato nos recuerda que lo visible es solo una parte del cuadro. Lo invisible contiene verdades aún más profundas. Nos invita a abrir nuestros corazones y mentes para explorar estas dimensiones ocultas y descubrir cómo lo divino interactúa con lo humano en formas que trascienden nuestra comprensión terrenal, un llamado al misterio. Medida que avanzamos hacia las siguientes páginas para profundizar más en esta fascinante narrativa sobre Miguel, Uriel y su misión divina hacia Etiopía, te invitamos a continuar explorando este misterio con nosotros. Lo visible puede ser impactante, pero lo invisible guarda secretos capaces de transformar nuestra fe. Impacto espiritual en Etiopía. La misión divina de Miguel y Uriel, llevando la sangre sagrada de Cristo a Etiopía, no fue un mero evento simbólico. Tuvo un impacto espiritual profundo y duradero en la nación, transformando su identidad y estableciendo un vínculo único con el cristianismo. Este acto celestial, preservado en la tradición de la Iglesia Ortodoxa etíope, explica en gran medida la temprana adopción del cristianismo en Etiopía y su continua fidelidad a esta fe durante siglos. En esta página exploraremos cómo esta conexión divina moldeó la cultura, la espiritualidad y la historia de Etiopía. La adopción temprana del cristianismo. Uno de los aspectos más notables de la historia etíope es su temprana adopción del cristianismo como religión estatal. En el siglo IV d.C., bajo el reinado del rey Esana, Etiopía se convirtió en uno de los primeros países del mundo en abrazar oficialmente el cristianismo. Este evento
que ocurrió mucho antes de la conversión de la mayoría de las naciones europeas, ha sido objeto de estudio y admiración por parte de historiadores y teólogos. La tradición etíope atribuye esta temprana conversión no solo a los esfuerzos misioneros, sino también a la intervención divina de Miguel y Uriel. La sangre sagrada que los arcángeles llevaron a Etiopía santificó la tierra y preparó los corazones de los etíopes para recibir el mensaje del Evangelio. Esta conexión directa con el sacrificio redentor de Cristo dio a los etíopes una profunda sensación de pertenencia y conexión con la fe cristiana. El papel de la tradición oral. En una sociedad donde la tradición oral juega un papel crucial, la historia del viaje celestial de Miguel y Uriel se transmitió de generación en generación. Los sacerdotes y monjes etíopes contaban y recontaban la historia, asegurándose de que nunca se olvidara. Esta tradición oral no solo mantuvo viva la memoria de este evento trascendental, sino que también fortaleció la identidad cristiana etíope. A través de las narraciones orales, los etíopes aprendieron sobre el sacrificio de Cristo, el papel de los arcángeles y la bendición especial que su nación había recibido. Esta historia se convirtió en un elemento central de su identidad cultural y religiosa, influyendo en su forma de vida, sus costumbres y sus creencias. Establecimiento de monasterios y lugares sagrados. La tradición etíope también cuenta que, a medida que Miguel y Uriel rociaban la sangre sagrada sobre la tierra, marcaban lugares específicos que más tarde se convertirían en sitios sagrados. Estos lugares se convirtieron en puntos focales para la construcción de iglesias y monasterios, que sirvieron como centros de aprendizaje, oración y vida comunitaria. Monasterios como Debre Damo y Lalibela se convirtieron en símbolos del compromiso de Etiopía con el cristianismo. Estos lugares no solo albergaron comunidades religiosas, sino que también preservaron textos antiguos, obras de arte y tradiciones culturales. Los monasterios se convirtieron en verdaderos tesoros de la fe etíope, atrayendo a peregrinos de todas partes del país y del mundo. La influencia en la identidad religiosa etíope. La historia de Miguel y Uriel influyó profundamente en la identidad religiosa etíope. Los etíopes se veían a sí mismos como un pueblo elegido, bendecido por Dios y conectado directamente con el sacrificio de Cristo. Esta sensación de elección divina fortaleció su fe y les dio una identidad única dentro del mundo cristiano. A lo largo de los siglos, la Iglesia Ortodoxa etíope ha mantenido su independencia y ha preservado sus propias tradiciones y prácticas. Esta independencia ha sido vista como un testimonio del poder de la conexión divina establecida por Miguel y Uriel. La Iglesia Ortodoxa etíope se ha convertido en un símbolo de la resistencia y la fidelidad de Etiopía a su fe. El simbolismo en el arte y la liturgia. La historia de Miguel y Uriel también se refleja en el arte y la liturgia de la Iglesia Ortodoxa etíope. Las pinturas y los iconos representan a los arcángeles llevando el cáliz luminoso y rociando la sangre sagrada sobre la tierra. Estos símbolos visuales sirven como recordatorios constantes de la conexión divina entre Etiopía y Cristo. En 1800, la liturgia se recuerda este evento trascendental durante la Santa Comunión. Los creyentes etíopes creen que al participar en la comunión se conectan directamente con el sacrificio de Cristo y reciben la bendición divina que fue derramada sobre su nación. La Santa Comunión se convierte en un acto de renovación y reafirmación de su fe. Preservación de tradiciones únicas. A lo largo de los siglos, Etiopía ha preservado tradiciones únicas dentro del cristianismo.
Estas tradiciones incluyen prácticas como el ayuno durante largos periodos, la veneración de los santos locales y el uso de lenguas antiguas en la liturgia. Estas tradiciones han sido vistas como una forma de mantener viva la conexión con el pasado y de honrar la herencia espiritual de Etiopía. La preservación de estas tradiciones ha permitido a Etiopía mantener su identidad cultural y religiosa única dentro del mundo cristiano. Estas tradiciones se han convertido en un testimonio de la fidelidad y la resistencia de Etiopía a su fe. El papel de Etiopía en la diáspora africana. La historia de Miguel y Uriel también ha influido en la diáspora africana. Los etíopes que han emigrado a otros países han llevado consigo su fe y su cultura. Han establecido iglesias y comunidades que sirven como centros de identidad y conexión para la diáspora africana. La historia de Etiopía como una nación bendecida por Dios ha servido como una fuente de inspiración y esperanza para los africanos en todo el mundo. Los etíopes han sido vistos como un ejemplo de cómo una nación puede mantener su fe y su identidad cultural a pesar de la adversidad. Un legado de fe y esperanza. La misión divina de Miguel y Uriel dejó un legado de fe y esperanza en Etiopía. Este legado ha influido en la cultura, la espiritualidad y la historia de la nación durante siglos. La historia de Etiopía como una nación elegida por Dios ha servido como una fuente de inspiración y fortaleza para su pueblo. La historia de Miguel y Uriel nos invita a reflexionar sobre el poder de la fe y la importancia de preservar nuestras tradiciones. Nos recuerda que incluso los actos invisibles pueden tener un impacto profundo y duradero en el mundo. Un llamado al misterio. A medida que avanzamos hacia las siguientes páginas para explorar más sobre los arcángeles Miguel y Uriel y su misión divina hacia Etiopía, te invitamos a continuar explorando este misterio con nosotros. Lo visible puede ser impactante, pero lo invisible guarda secretos capaces de transformar nuestra fe. Profundización en los personajes celestiales. La narrativa de la intervención de Miguel y Uriel en el Gólgota nos lleva a explorar en profundidad a estos personajes celestiales, cuyas acciones trascienden las representaciones convencionales. En esta página nos adentraremos en la historia, características y roles de estos arcángeles según diferentes tradiciones religiosas y comprenderemos mejor por qué Uriel, en particular, ha sido excluido de las Biblias occidentales. Historia y características del arcángel Uriel. El nombre Uriel significa luz de Dios o fuego divino. Este significado ya nos da una pista sobre su papel y función en el reino celestial. Uriel es conocido como el arcángel de la sabiduría, la iluminación y la interpretación de profecías. Se le atribuye el don de revelar misterios divinos y guiar a la humanidad a través de la oscuridad espiritual. En la tradición etíope, Uriel es un personaje central. Se le considera uno de los 7 arcángeles principales y se le venera como un protector y guía espiritual. Su papel en la recolección de la sangre de Cristo en el Gólgota subraya su importancia en el plan redentor de Dios. Aunque Uriel no aparece en la Biblia canónica occidental, sí se le menciona en otros textos religiosos y apócrifos. En el libro de Enoc, por ejemplo, Uriel es un ángel que interpreta visiones y revela secretos divinos a Enoc. También se le describe como un guardián del jardín del Edén y un guía para las almas en el más allá. En algunas tradiciones judías, Uriel es considerado uno de los 4 arcángeles principales, junto con Miguel, Gabriel y Rafael. Se le asocia con el elemento tierra y se le representa como un ángel de la presencia divina.
Comparación entre Miguel, Gabriel y Uriel. Para comprender mejor el papel único de Uriel, es útil compararlo con otros dos arcángeles prominentes, Miguel y Gabriel. Miguel es conocido como el arcángel guerrero, el líder de las huestes celestiales contra las fuerzas del mal. Su nombre significa «¿Quién como Dios?», y su papel principal es proteger y defender al pueblo de Dios. Gabriel, por otro lado, es conocido como el arcángel mensajero. Su nombre significa «Dios es mi fortaleza», y su papel principal es anunciar noticias importantes y transmitir mensajes divinos. Gabriel es el ángel que anunció a María que concebiría a Jesús y que también anunció el nacimiento de Juan el Bautista. Uriel, en cambio, tiene un papel más centrado en la sabiduría y la iluminación. Su función es revelar misterios divinos y guiar a la humanidad hacia la verdad. Su nombre, Luz de Dios, refleja su papel como un portador de la luz divina en un mundo lleno de oscuridad. Mientras que Miguel protege y Gabriel comunica, Uriel ilumina y revela. Los tres arcángeles trabajan juntos en armonía para cumplir el plan de Dios, cada uno con su propia función y especialidad. Razones detrás de la exclusión de Uriel en las Biblias occidentales. La ausencia de Uriel en las Biblias canónicas occidentales ha sido objeto de debate y especulación. Hay varias razones posibles que podrían explicar esta exclusión. Criterios de canonicidad. Los líderes de la Iglesia primitiva establecieron criterios estrictos para determinar qué textos se incluirían en la Biblia. Estos criterios incluían la autoría apostólica, la aceptación generalizada y la consistencia teológica. Muchos textos que mencionaban a Uriel no cumplían con estos criterios y por lo tanto fueron excluidos. Controversias teológicas. Algunos de los textos que mencionaban a Uriel contenían ideas que eran consideradas controvertidas o heréticas por los líderes de la Iglesia primitiva. Por ejemplo, el libro de Enoc, que menciona a Uriel, fue excluido debido a su contenido apocalíptico y sus enseñanzas sobre los ángeles caídos. Enfoque en otros arcángeles. Los líderes de la Iglesia primitiva pueden haber decidido centrarse en Miguel y Gabriel como los principales arcángeles debido a su papel prominente en la Biblia canónica. Uriel, que aparecía principalmente en textos apócrifos, puede haber sido considerado menos importante o menos relevante para la fe cristiana. Preservación selectiva de tradiciones. La Iglesia Ortodoxa etíope preservó ciertas tradiciones y textos que no fueron preservados por otras ramas del cristianismo. Esto puede deberse a su aislamiento geográfico y cultural, lo que les permitió mantener una identidad única y una tradición espiritual distinta. Independientemente de las razones específicas, la exclusión de Uriel en las Biblias occidentales ha llevado a que este arcángel sea menos conocido y menos venerado en muchas partes del mundo cristiano. Sin embargo, su papel en la tradición etíope sigue siendo fundamental, y su historia continúa inspirando a aquellos que buscan la sabiduría y la iluminación divina. El legado de Uriel en la Iglesia Ortodoxa Etíope. En la Iglesia Ortodoxa Etíope, Uriel es venerado como un santo y se le dedica un día festivo especial en el calendario litúrgico. Su imagen se representa en iconos y pinturas y se le invoca en oraciones y rituales. La Iglesia Ortodoxa Etíope también conserva el homiario sobre el arcángel Uriel, un texto antiguo que relata su papel en la recolección de la sangre de Cristo y su misión divina en Etiopía. Este texto es una fuente importante de información sobre Uriel y su importancia en la tradición etíope. El legado de Uriel en Etiopía es un testimonio de la diversidad y riqueza de la tradición cristiana.
Nos recuerda que la fe puede manifestarse de muchas maneras diferentes y que cada tradición tiene algo único que ofrecer. Un llamado a la apertura mental. La historia de Uriel nos invita a ser abiertos de mente y a explorar diferentes perspectivas dentro de la fe cristiana. Nos recuerda que la Biblia canónica no es la única fuente de verdad y que hay otras tradiciones y textos que pueden enriquecer nuestra comprensión de lo divino. Al explorar la historia de Uriel y su papel en la tradición etíope, podemos descubrir nuevas dimensiones de la fe cristiana y profundizar nuestra conexión con Dios, un llamado al misterio. A medida que avanzamos hacia las siguientes páginas para explorar más sobre los arcángeles Miguel y Uriel y su misión divina hacia Etiopía, te invitamos a continuar explorando este misterio con nosotros. Lo visible puede ser impactante, pero lo invisible guarda secretos capaces de transformar nuestra fe. Interpretaciones modernas. Más allá de las narrativas antiguas y las tradiciones religiosas, la historia de la crucifixión y la intervención de los arcángeles Miguel y Uriel resuena con interpretaciones modernas que enriquecen nuestra comprensión del evento. En esta página exploraremos el simbolismo teológico de la sangre y el agua que fluyeron del costado de Jesús, las confirmaciones médicas modernas de su muerte y cómo esta narrativa puede inspirar a nuevas generaciones. Análisis teológico sobre el simbolismo de la sangre y el agua. El relato del Evangelio de Juan sobre la lanza que atravesó el costado de Jesús, provocando la salida de sangre y agua. Juan 19:34, ha sido objeto de numerosas interpretaciones teológicas a lo largo de la historia. Este evento no es un mero detalle médico, es un símbolo poderoso que revela aspectos clave de la redención cristiana. La sangre representa el sacrificio redentor de Cristo. En el Antiguo Testamento, la sangre de los animales era ofrecida como sacrificio para expiar los pecados. Jesús, como el Cordero de Dios, ofreció su propia sangre como el sacrificio definitivo para la remisión de los pecados de toda la humanidad. Su sangre limpia y purifica a aquellos que creen en él. El agua simboliza la purificación y el bautismo. El agua es un elemento esencial para la vida y se utiliza en el bautismo como un símbolo de limpieza espiritual y renacimiento. El agua que fluyó del costado de Jesús representa la gracia y la misericordia que están disponibles para todos a través de su sacrificio. Juntos, la sangre y el agua representan la totalidad de la obra redentora de Cristo. La sangre limpia nuestros pecados y el agua nos da una nueva vida en el Espíritu Santo. Este simbolismo profundo ha sido una fuente de inspiración y consuelo para los creyentes durante siglos. Conexiones médicas modernas que confirman su muerte. Desde 1900, una perspectiva médica moderna, la salida de sangre y agua del costado de Jesús proporciona evidencia adicional de su muerte por ruptura cardíaca. La ruptura cardíaca es una condición en la que el corazón se rompe debido a un estrés extremo, como el que sufrió Jesús durante su tortura y crucifixión. Sangre. La sangre que fluyó del costado de Jesús era probablemente sangre arterial, lo que indica que su corazón todavía estaba latiendo débilmente en el momento de la herida. Agua. El agua que fluyó junto con la sangre era probablemente líquido pericárdico, el fluido que rodea el corazón. La acumulación de líquido pericárdico es un signo de insuficiencia cardíaca y puede indicar una ruptura cardíaca. Aunque los detalles médicos exactos de la muerte de Jesús siguen siendo objeto de debate, la salida de sangre y agua del costado de Jesús es consistente con la muerte por ruptura cardíaca.
Este detalle médico refuerza la veracidad del relato bíblico y proporciona evidencia adicional del sufrimiento y la muerte de Jesús. ¿Cómo esta narrativa puede enriquecer nuestra comprensión del sacrificio divino, la historia de la intervención de Miguel y Uriel en el Gólgota, preservada por la Iglesia Ortodoxa Etíope, enriquece nuestra comprensión del sacrificio divino de varias maneras? Amplía nuestra perspectiva. Nos invita a considerar que hay más en la historia de la crucifixión de lo que se registra en la Biblia canónica. Nos anima a explorar otras tradiciones y perspectivas para obtener una comprensión más completa de los eventos que rodearon la muerte de Jesús. Destaca el papel de los ángeles. Nos recuerda que los ángeles son seres activos en el plan de Dios y que están involucrados en eventos importantes en la historia humana. La intervención de Miguel y Uriel en el Gólgota muestra que los ángeles no son meros observadores, sino participantes activos en la obra redentora de Dios. Subraya la conexión entre lo celestial y lo terrenal. Nos recuerda que el cielo y la tierra están conectados y que los eventos que ocurren en la tierra tienen implicaciones en el cielo. La intervención de los arcángeles en el Gólgota muestra que el sacrificio de Jesús no fue solo un evento terrenal, sino un evento cósmico que involucró a seres celestiales. Enfatiza la importancia de la tradición. Nos anima a valorar y preservar las tradiciones que han sido transmitidas de generación en generación. La historia de Miguel y Uriel ha sido preservada por la Iglesia Ortodoxa Etíope durante siglos, y su transmisión continua es un testimonio de su importancia y relevancia. ¿Cómo esta narrativa puede inspirar a nuevas generaciones? La historia de Mintutantusin, la crucifixión y la intervención de Miguel y Uriel puede inspirar a nuevas generaciones de varias maneras. Fomenta la curiosidad espiritual. Anima a los jóvenes a explorar diferentes perspectivas y tradiciones dentro de la fe cristiana. Les muestra que hay más en la historia de Jesús de lo que se cuenta en las versiones tradicionales. Promueve el pensamiento crítico. Desafía a los jóvenes a cuestionar y reflexionar sobre lo que creen. Les anima a investigar y a formar sus propias opiniones sobre temas religiosos. Inspira el servicio. Motiva a los jóvenes a seguir el ejemplo de Jesús y a servir a los demás. Les muestra que el amor y el sacrificio son valores fundamentales de la fe cristiana. Fortalece la fe. Proporciona una nueva perspectiva sobre el sacrificio de Jesús y fortalece la fe de aquellos que creen en Él. Les muestra que la muerte de Jesús no fue el final de la historia, sino el comienzo de una nueva era de redención y esperanza, un llamado al misterio. A medida que avanzamos hacia las siguientes páginas para explorar más sobre los arcángeles, Miguel y Uriel y su misión divina hacia Etiopía, te invitamos a continuar explorando este misterio con nosotros. Lo visible puede ser impactante, pero lo invisible guarda secretos capaces de transformar nuestra fe. Relevancia histórica y cultural. La historia de Etiopía, imbricada con el relato celestial de Miguel y Uriel, no solo tiene relevancia teológica, sino también histórica y cultural. La adopción del cristianismo en Etiopía en el siglo IV d.C. fue un evento transformador que marcó el inicio de una era de florecimiento cultural y espiritual. En esta página exploraremos el impacto del cristianismo en Etiopía, la relación entre las tradiciones etíopes y otras ramas del cristianismo y la preservación única de estas historias frente a siglos de aislamiento religioso. El impacto del cristianismo en Etiopía desde el siglo IV d.C. La adopción del cristianismo como religión estatal en el siglo IV d.C. bajo el reinado del rey Esana tuvo un impacto profundo y duradero en la sociedad etíope. Este evento no solo transformó la vida religiosa,
sino que también influyó en la política, la cultura, el arte y la literatura. Unificación política. El cristianismo proporcionó una base común para la unificación política del reino de Aksum, que abarcaba gran parte de lo que hoy es Etiopía y Eritrea. La fe cristiana se convirtió en un elemento central de la identidad nacional, uniendo a personas de diferentes orígenes étnicos y culturales. Desarrollo cultural. El cristianismo fomentó el desarrollo cultural en Etiopía. Se construyeron iglesias y monasterios que se convirtieron en centros de aprendizaje y creatividad. Los monjes y sacerdotes etíopes tradujeron textos religiosos al idioma local, el ge'ez, y desarrollaron una rica tradición literaria, arte y arquitectura. El cristianismo inspiró la creación de obras de arte y arquitectura impresionantes. Las iglesias excavadas en la roca de Lalibela son un ejemplo destacado de la creatividad y la habilidad de los artesanos etíopes. Los iconos y las pinturas religiosas representan escenas bíblicas y santos etíopes, mostrando la singularidad del arte cristiano etíope, sistema legal y ético. El cristianismo influyó en el sistema legal y ético de Etiopía. Los principios cristianos de justicia, compasión y amor al prójimo se incorporaron en las leyes y costumbres del país. Relación entre las tradiciones etíopes y otras ramas del cristianismo. La Iglesia Ortodoxa Etíope tiene una relación única con otras ramas del cristianismo. Aunque comparte muchas creencias y prácticas con otras iglesias ortodoxas, también tiene sus propias tradiciones y características distintivas. Iglesias ortodoxas orientales. La Iglesia Ortodoxa Etíope pertenece a la comunión de las iglesias ortodoxas orientales, que incluyen la Iglesia Copta de Egipto, la Iglesia Siria Ortodoxa y la Iglesia Armenia Apostólica. Estas iglesias comparten una teología y una liturgia similares y se consideran mutuamente como iglesias hermanas. Diferencias culturales y litúrgicas. A pesar de sus similitudes, la Iglesia Ortodoxa Etíope tiene sus propias tradiciones culturales y litúrgicas. Por ejemplo, utiliza el ge'ez como lengua litúrgica, tiene su propio calendario y celebra fiestas únicas. También tiene una rica tradición de música y danza religiosa. Aislamiento histórico. Debido a su aislamiento geográfico y político, la Iglesia Ortodoxa Etíope ha tenido menos contacto con otras ramas del cristianismo que otras iglesias ortodoxas. Este aislamiento ha contribuido a la preservación de sus tradiciones únicas y a su identidad distintiva. La preservación única de estas historias frente a siglos de aislamiento religioso. La preservación de la historia de Miguel y Uriel y otras tradiciones únicas por parte de la Iglesia Ortodoxa Etíope es un testimonio de su fidelidad y resistencia a lo largo de los siglos. A pesar de enfrentar desafíos como el aislamiento geográfico, la persecución religiosa y la inestabilidad política, la Iglesia Ortodoxa Etíope ha mantenido su fe y ha transmitido sus tradiciones de generación en generación. Tradición oral. La tradición oral ha desempeñado un papel fundamental en la preservación de estas historias. Los sacerdotes y monjes etíopes han contado y recontado la historia de Miguel y Uriel y otras tradiciones importantes, asegurándose de que nunca se olvidaran. Textos antiguos. La Iglesia Ortodoxa Etíope ha preservado una colección única de textos antiguos, muchos de los cuales no se encuentran en otras partes del mundo. Estos textos proporcionan información valiosa sobre la historia y la teología de la Iglesia Ortodoxa Etíope, y también contienen relatos de la historia de Miguel y Uriel. Monasterios.
Los monasterios etíopes han servido como centros de aprendizaje y preservación cultural. Los monjes han copiado y preservado manuscritos antiguos, han enseñado la fe cristiana y han mantenido vivas las tradiciones culturales. Un llamado a la valoración cultural. La historia de la preservación de las tradiciones etíopes nos invita a valorar y proteger las culturas y tradiciones únicas de todo el mundo. Nos recuerda que cada cultura tiene algo valioso que ofrecer y que debemos trabajar juntos para preservar la diversidad cultural para las generaciones futuras. Un llamado al diálogo interreligioso. La historia de la relación entre la Iglesia Ortodoxa etíope y otras ramas del cristianismo nos anima a buscar el diálogo y el entendimiento mutuo entre diferentes religiones. Nos recuerda que, a pesar de nuestras diferencias, compartimos una humanidad común y podemos aprender unos de otros. Un llamado al misterio. A medida que avanzamos hacia las siguientes páginas, para explorar más sobre los arcángeles Miguel y Uriel y su misión divina hacia Etiopía, te invitamos a continuar explorando este misterio con nosotros. Lo visible puede ser impactante, pero lo invisible guarda secretos capaces de transformar nuestra fe. Reflexiones espirituales. La narrativa de la crucifixión de Jesús y la intervención de los arcángeles Miguel y Uriel no es solo una historia antigua, es una fuente inagotable de reflexiones espirituales que pueden enriquecer nuestra fe y transformar nuestras vidas. En esta página exploraremos las lecciones que podemos aprender sobre fe, sacrificio y redención. La importancia de las historias ocultas para profundizar nuestra conexión espiritual y cómo esta narrativa puede inspirar a nuevas generaciones. ¿Qué lecciones podemos aprender sobre fe, sacrificio y redención? La historia de la crucifixión es, ante todo, una historia de fe inquebrantable. Jesús, a pesar del sufrimiento y la humillación que enfrentó, mantuvo su fe en Dios hasta el final. Su ejemplo nos enseña la importancia de confiar en Dios incluso en los momentos más oscuros de nuestras vidas. Fe. La fe de Jesús nos inspira a confiar en el plan de Dios, incluso cuando no lo entendemos completamente. Nos anima a creer que Dios está con nosotros en todo momento y que al final todo saldrá bien. Sacrificio. La crucifixión es el máximo ejemplo de sacrificio. Jesús entregó su vida por amor a la humanidad, ofreciendo su cuerpo como un sacrificio para la remisión de nuestros pecados. Su sacrificio nos enseña la importancia de dar de nosotros mismos a los demás, incluso cuando es difícil o doloroso. Redención. La crucifixión es también una historia de redención. A través de su muerte y resurrección, Jesús venció el pecado y la muerte, ofreciéndonos la oportunidad de tener una nueva vida en Él. Su redención nos enseña que no importa cuán lejos hayamos caído, siempre hay esperanza de perdón y renovación. La importancia de las historias ocultas para profundizar nuestra conexión espiritual. La historia de la intervención de Miguel y Uriel en el Gólgota, preservada por la Iglesia Ortodoxa etíope, nos muestra la importancia de explorar historias ocultas y tradiciones alternativas para profundizar nuestra conexión espiritual. Estas historias a menudo revelan aspectos de la fe que no se encuentran en las narrativas convencionales. Perspectivas diversas. Las historias ocultas nos ofrecen perspectivas diversas sobre los eventos y personajes bíblicos. Nos ayudan a ver la historia desde diferentes ángulos y a comprender mejor su significado. Enriquecimiento de la fe. Las historias ocultas enriquecen nuestra fe al proporcionarnos nuevos detalles y perspectivas sobre los eventos y personajes que amamos. Nos ayudan a conectarnos con nuestra fe de una manera más profunda y significativa. Desafío a nuestras preconcepciones.
Las historias ocultas desafían nuestras preconcepciones y nos animan a cuestionar lo que creemos saber. Nos ayudan a crecer espiritualmente al expandir nuestra comprensión de lo divino. Cómo esta narrativa puede inspirar a nuevas generaciones, la historia de la crucifixión y la intervención de Miguel y Uriel puede inspirar a nuevas generaciones a vivir vidas de fe, amor y servicio. Esta narrativa nos recuerda que Dios está presente en los momentos difíciles. La intervención de los arcángeles en el Gólgota nos muestra que Dios está presente incluso en los momentos más oscuros de nuestras vidas. Nos recuerda que nunca estamos solos y que siempre podemos contar con el amor y el apoyo de Dios. El sacrificio es un acto de amor. El sacrificio de Jesús nos enseña que el amor verdadero a menudo requiere sacrificio. Nos anima a dar de nosotros mismos a los demás, incluso cuando es difícil o doloroso. La redención es posible para todos. La redención de Jesús nos ofrece la esperanza de que todos podemos ser perdonados y renovados. Nos recuerda que no importa cuán lejos hayamos caído, siempre hay una oportunidad de comenzar de nuevo. Nuestra conexión con lo divino puede trascender lo visible. La historia de los arcángeles nos muestra que lo espiritual a menudo trasciende lo que podemos ver. Nos invita a confiar en que más allá de nuestras limitaciones físicas hay fuerzas invisibles trabajando para nuestro bien. Un llamado a la acción. La historia de la crucifixión y la intervención de Miguel y Uriel no es solo una historia para ser contada, es una historia para ser vivida. Nos invita a poner en práctica las lecciones de fe, sacrificio y redención en nuestras propias vidas. Nos anima a amar a Dios y a nuestro prójimo, a servir a los demás y a vivir vidas de integridad y compasión. Un llamado a la búsqueda espiritual. Esta página no es un punto final, sino un nuevo comienzo. Te invito a profundizar en tu propia búsqueda espiritual, a explorar otras tradiciones y perspectivas dentro de la fe cristiana y a descubrir la riqueza y la diversidad de la experiencia religiosa, un llamado al misterio. A medida que avanzamos hacia la última página para recapitular este viaje fascinante sobre los arcángeles Miguel y Uriel y su misión divina hacia Etiopía, te invitamos a mantener viva la llama de la curiosidad. Lo visible puede ser impactante, pero lo invisible guarda secretos capaces de transformar nuestra fe. Conclusión épica. Hemos llegado al final de este viaje fascinante a través de la historia oculta de la crucifixión de Jesús, la intervención celestial de los arcángeles Miguel y Uriel y el impacto duradero en Etiopía. Hemos explorado tradiciones antiguas, simbolismos profundos y reflexiones espirituales que nos han abierto nuevas perspectivas sobre nuestra fe y el plan divino. Ahora es el momento de recapitular el misterio revelado y reflexionar sobre las dimensiones ocultas de nuestra fe. Recapitulación del misterio revelado. En esta exploración épica, hemos descubierto que la crucifixión de Jesús es más que lo que se cuenta en los evangelios tradicionales. Según la Iglesia Ortodoxa Etíope, los arcángeles Miguel y Uriel intervinieron directamente en el momento de la crucifixión, recolectando la sangre sagrada de Cristo en un cáliz luminoso. Uriel, un arcángel poco conocido en Occidente, tiene un papel central en la tradición etíope. Se le considera un portador de sabiduría, iluminación y revelación divina, y su participación en la recolección de la sangre de Cristo subraya su importancia en el plan redentor de Dios. La sangre sagrada fue llevada a Etiopía para santificar su suelo. Este acto divino estableció un vínculo eterno
entre el sacrificio de Cristo y el pueblo etíope, que se convertiría en uno de los primeros en abrazar el cristianismo como su fe nacional. La Iglesia Ortodoxa Etíope preservó estas historias y tradiciones únicas a lo largo de los siglos. A pesar de enfrentar desafíos como el aislamiento geográfico y la persecución religiosa, la Iglesia Ortodoxa Etíope ha mantenido su fe y ha transmitido sus tradiciones de generación en generación. Esta narrativa enriquece nuestra comprensión del sacrificio divino. Nos invita a considerar que hay más en la historia de la crucifixión de lo que se registra en la Biblia canónica y nos anima a explorar otras tradiciones y perspectivas para obtener una comprensión más completa de los eventos que rodearon la muerte de Jesús. Llamado a reflexionar sobre las dimensiones ocultas de nuestra fe, la historia de Miguel y Uriel nos invita a reflexionar sobre las dimensiones ocultas de nuestra fe. Nos recuerda que hay más en el mundo de lo que podemos ver con nuestros ojos y que lo divino a menudo se manifiesta de maneras misteriosas e inesperadas. Explorar otras perspectivas. Te invito a explorar otras tradiciones y perspectivas dentro de la fe cristiana y a descubrir la riqueza y la diversidad de la experiencia religiosa. Cuestionar nuestras preconcepciones. Te animo a cuestionar lo que crees saber y a estar abierto a nuevas ideas y perspectivas. Buscar la sabiduría divina. Te exhorto a buscar la sabiduría divina en todas las áreas de tu vida y a permitir que la luz de Dios ilumine tu camino. Invitación a explorar más sobre las tradiciones etíopes y su rica historia espiritual. La historia de Etiopía es una historia de fe, resistencia y perseverancia. Te invito a explorar más sobre las tradiciones etíopes y su rica historia espiritual. Investiga. La Iglesia Ortodoxa Etíope. Aprende más sobre su historia, sus creencias y sus prácticas. Visita Etiopía. Si tienes la oportunidad, viaja a Etiopía y experimenta su cultura y su espiritualidad de primera mano. Apoya a la comunidad etíope. Ayuda a preservar su cultura y su historia. Un mensaje final de esperanza y redención. La historia de la crucifixión y la intervención de Miguel y Uriel es, en última instancia, un mensaje de esperanza y redención. Nos recuerda que, a través del sacrificio de Jesús, todos podemos ser perdonados y renovados. Nos anima a vivir vidas de fe, amor y servicio, siguiendo el ejemplo de Jesús y los arcángeles. Un llamado al misterio permanente. Nuestro viaje llega a su fin, pero el misterio continúa. Te invito a mantener viva la llama de la curiosidad y a seguir explorando las dimensiones ocultas de tu fe. Recuerda que lo visible puede ser impactante, pero lo invisible guarda secretos capaces de transformar tu vida. Que la luz de Uriel ilumine tu camino. Que la sabiduría y la iluminación del arcángel Uriel te guíen en tu camino espiritual. Que su presencia te recuerde que nunca estás solo y que siempre puedes contar con el amor y el apoyo de Dios. Amén. Amados hermanos y hermanas, que la luz de Uriel ilumine siempre nuestro camino, guiándonos hacia la sabiduría y la verdad. Hoy, después de haber recorrido juntos este asombroso relato oculto tras la crucifixión, te invito a que lleves contigo esta reflexión. Es hora de que te unas a la conversación. Queremos saber qué piensas. ¿Te ha sorprendido esta historia? ¿Cómo ha impactado tu percepción sobre la fe y el sacrificio de Jesús? Déjanos tus comentarios aquí abajo. Queremos leer tus reflexiones y compartir esta experiencia con otros buscadores de la verdad. Y si este video te ha abierto los ojos a un nuevo mundo de posibilidades espirituales,
No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos descubrimientos. Y ahora que has explorado este increíble misterio, te invito a que sigas profundizando en las maravillas de la fe con este video que te recomiendo a continuación. No te lo pierdas.